Nunca creí en fantasmas ni en cosas paranormales, hasta que empecé a trabajar como vigilante nocturno en una antigua fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. El lugar estaba cerrado desde hacía más de 20 años. Nadie entraba, nadie salía. Pero por alguna razón, los dueños decidieron contratar seguridad mientras resolvían temas legales para demoler el edificio. Yo acepté el trabajo sin pensarlo mucho. Era tranquilo, bien pagado, o eso creía. Mi primer turno fue una noche fría y sin luna. Las luces internas apenas funcionaban, así que usaba una linterna vieja y confiaba en que no me toparía con ratas o drogadictos. Pero lo raro empezó desde el primer día. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un ruido metálico, como si alguna de las viejas máquinas se hubiera encendido. Pensé que era imposible, no había electricidad en el edificio. Fui a investigar, caminando entre sombras gigantes formadas por mi linterna. Cuando llegué a la zona de producción, lo vi. Las máquinas estaban encendidas. No todas, solo algunas. Cintas transportadoras moviéndose solas. Rodillos girando lentamente. El aire olía a aceite viejo y humo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Pero lo peor no fue eso. Vi a una figura humana. Un hombre con casco y uniforme de operario. Estaba de espaldas, trabajando en silencio. Me acerqué, confundido. Iba a preguntarle qué hacía ahí, pero antes de que pudiera hablar, se detuvo. No se giró de inmediato. Solo quedó quieto, como si supiera que yo lo observaba. Y entonces, lentamente, volteó el rostro hacia mí. Su piel era gris. Sus ojos, completamente negros. Y con una voz seca, como polvo arrastrado por el viento, me dijo: «Tú no deberías estar aquí». Corrí. No sé cómo logré llegar a la salida. Dejé mi linterna, mis llaves, todo. No volví jamás. La empresa me llamó varias veces, pero nunca contesté. Quemé el uniforme y no quise saber más del lugar. A veces sueño con esa fábrica. En mis pesadillas, siempre estoy atrapado dentro, y las máquinas no paran de funcionar, como si estuvieran vivas. Como si esperaran mi regreso. Siempre pensé que el trabajo de vigilante nocturno era tranquilo. Nada más que rondas, café, cámaras de seguridad y esperar que amanezca. Por eso acepté sin dudar cuando me ofrecieron el turno en un zoológico que había sido clausurado hacía unos meses por reformas, o eso me dijeron. El lugar era grande, con jaulas oxidadas, senderos vacíos y estatuas de animales que parecían observarte todo el tiempo. La vegetación había comenzado a crecer sin control y el viento silbaba entre las ramas secas. Desde la primera noche, sentí que algo no estaba bien. No era miedo. Era una sensación, como si no estuviera solo. Mi garita estaba al lado del sector de felinos. Leones, tigres, leopardos, según el informe, todos habían sido trasladados a otras reservas. Aún así, cada noche, a eso de las 3, escuchaba algo. Un rugido profundo que parecía venir del centro del parque. Al principio pensé que era un eco, o quizá una grabación automática que se activaba por error. Pero esa noche salí a investigar. Caminé con mi linterna entre las sombras. Todo estaba cubierto por hojas y polvo. Las jaulas parecían vacías, hasta que noté una cosa. La del viejo tigre blanco, un macho que, según me habían contado, había atacado a su cuidador antes del cierre, estaba abierta desde adentro. Sentí un escalofrío. Me acerqué lentamente, enfocando con la linterna, y vi marcas en el suelo. Huellas recientes. Como si algo muy grande hubiese salido gateando. Volví a la garita nervioso, y revisé las cámaras. En una de ellas, cerca del aviario, vi algo moviéndose. Una sombra enorme, agazapada, con ojos brillantes. No era un animal. Su cuerpo era más alto, demasiado delgado, y su cabeza parecía cubierta por una piel estirada. Cambié de cámara. En otra zona, la misma figura pasaba arrastrando algo. Lo que más me inquietó no fue verla,
sino que parecía saber exactamente dónde estaban las cámaras, y me miraba directamente. Traté de llamar al supervisor, pero el teléfono estaba muerto. No había señal. Ni siquiera funcionaba la radio interna. Todo estaba completamente aislado. Entonces, las luces del parque comenzaron a parpadear y se apagaron por completo. Tuve que salir otra vez, esta vez armado con un viejo bastón de seguridad. Caminé por el sendero principal, guiado solo por la linterna. Escuché algo respirar cerca. Muy cerca. El sonido venía de todos lados, como si me rodeara. Al llegar al sector de primates, vi que las jaulas estaban deformadas. Como si hubiesen sido dobladas hacia afuera por una fuerza brutal. Dentro, solo quedaban restos de lo que parecían haber sido los barrotes y manchas secas, rojizas, en el piso. Me di cuenta de que algo me estaba cazando. No sabía qué era, pero no era humano, ni completamente animal. Y parecía jugar conmigo. Corrí hacia la salida. O eso creí. Pero cada vez que doblaba una esquina, terminaba en el mismo lugar, la jaula vacía del tigre blanco. Era como si el parque se hubiese reconfigurado. Como si yo estuviera atrapado en un laberinto vivo. La última imagen que tengo grabada es la de esa criatura saliendo de la oscuridad. Caminaba erguida, pero sus piernas eran torcidas y sus brazos llegaban hasta el suelo. No tenía ojos. Solo una piel tensa, pálida, y una sonrisa demasiado amplia. Cuando desperté, era de día. Estaba en la garita, con la radio funcionando y todas las cámaras encendidas. Me dijeron que no me moví en toda la noche. Que las grabaciones no mostraban nada anormal. Pero yo sé lo que vi. Y cada noche, a las 03:00, aún escucho ese rugido lejano, desde mi casa. Trabajo como vigilante nocturno en una estación ferroviaria que ha sido prácticamente abandonada. El edificio sigue en pie, pero ya no llegan trenes, y la mayoría de las líneas fueron cerradas hace años. Solo queda la vieja estación para ser utilizada como depósito, un lugar que casi nadie visita después del anochecer. Desde el principio, me dijeron que era un trabajo fácil. Solo tenía que asegurarme de que nadie entrara a robar y hacer rondas por las vías. Sin embargo, había algo extraño en ese lugar, algo que no podía describir. Todo comenzó con el último tren. A eso de las 3 de la madrugada, escuché el sonido familiar de las ruedas sobre los rieles. Me levanté y miré a través de la ventana. No podía ser. La estación estaba vacía, y no había señales de trenes programados. Sin embargo, ahí estaba, un tren antiguo, con vagones de madera, llegando a la plataforma, como si fuera lo más normal del mundo. El tren se detuvo y permaneció allí, inmóvil, con las luces apagadas. No vi ningún conductor, ni pasajeros. Decidí acercarme a investigar. Al principio, pensé que tal vez alguien estaba bromeando conmigo o era una falla del sistema de trenes. Me acerqué con cautela y me di cuenta de algo muy extraño. La puerta de un vagón estaba ligeramente abierta y de él provenía una brisa fría, como si alguien lo hubiera dejado en marcha. Decidí entrar. Dentro, el vagón estaba vacío, salvo por una maleta roja que reposaba sobre un banco. Algo en esa maleta me inquietó, pero no sabía por qué. Mi instinto me decía que debía abrirla, y cuando lo hice, me quedé helado. Dentro había fotografías. Muchas fotos. Algunas eran viejas, en blanco y negro, y otras eran más recientes. En todas aparecían personas, pero había algo común en todas ellas: yo. En una de las fotos, yo estaba durmiendo en mi casa, en mi cama, tal como si alguien me hubiera estado observando. Recuerdo que mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Cerré la maleta y salí del vagón, pero antes de hacerlo, noté algo aún más extraño: el tren ya no estaba en la estación. La vía estaba vacía. Corrí hacia la estación, intenté llamar al supervisor, pero el teléfono no tenía señal. En ese momento, algo extraño sucedió: el sonido del tren volvió a oírse. Otra vez, como un eco lejano. En ese momento,
recordé que siempre, a las 3:17 de la mañana, algo ocurría en la estación, como si fuera un ciclo repetido, una rutina que jamás podría romperse. Cada vez que miraba a las vías, el tren llegaba y, al final, me encontraba con una nueva maleta, con más fotos. Empecé a obsesionarme con esto. Cada noche, el tren llegaba a la misma hora. Y siempre, dentro de la maleta, había más fotos, algunas más aterradoras que las anteriores. Fotos de mí, de las personas que conocía, y de situaciones que aún no sucedían, pero que sabía que ocurrirían. Una noche, decidí tomar una de las fotos y mostrarla al supervisor. La maleta ya no estaba. Y las cámaras de seguridad no mostraban nada. La estación, por alguna razón, estaba vacía. No fue hasta la última vez que vi el tren, cuando la maleta se encontraba abierta en el vagón. En ella había una carta escrita a mano, con mi nombre. La abrí con manos temblorosas y leí: la próxima vez, serás tú quien esté en la foto. Ahora, trabajo todas las noches en la estación, esperando que el tren llegue de nuevo. Pero ya no es lo mismo. Las fotos siguen apareciendo, y algo o alguien siempre está esperándome. El cementerio donde trabajo no es como cualquier otro. Es antiguo, tan antiguo que sus muros están cubiertos por musgo y la mayoría de las lápidas ya no tienen nombre. Es un lugar apartado, casi olvidado por la gente. Los empleados del cementerio me dicen que no es necesario que trabaje allí por la noche, pero yo siempre preferí quedarme. La calma de la oscuridad me resulta reconfortante. Hasta esa noche. La noche comienza como todas las demás. Las luces del cementerio parpadean, la niebla cubre el suelo y el sonido de los grillos llena el aire. Me siento en la pequeña caseta de vigilancia, vigilando las cámaras de seguridad. No es que crea que algo podría suceder. Después de todo, este lugar ha estado vacío durante décadas. Los pocos vivos que vienen al cementerio lo hacen solo para dejar flores a sus seres queridos y luego se van rápidamente. Pero esa noche fue diferente. A las 3 de la mañana, escuché unos pasos. No me sorprendió al principio. Quizás algún curioso se había colado a la hora de cierre. Fui a la entrada para pedirle que se fuera, pero no vi a nadie. Miré hacia las cámaras, y vi una figura delgada y encapuchada caminando entre las tumbas, como si no tuviera prisa. Mi primer instinto fue acercarme para pedirle que se fuera, pero algo me detuvo. La figura no caminaba, flotaba. El aire se volvió denso, y una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Decidí seguirla. Sabía que no debía hacerlo, pero algo me empujaba. Caminé por entre las tumbas, casi sin hacer ruido. La figura desaparecía y aparecía entre las lápidas, como si jugara conmigo. De repente, llegué a una tumba que no había visto antes. Una lápida rota, cubierta por enredaderas y musgo. No estaba en el mapa del cementerio. Me acercó a ella y vi el nombre grabado: Vega. Familia de los antiguos guardias. Eso me desconcertó. Los registros nunca mencionaban a esta familia. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero luego noté que la figura encapuchada se detuvo justo frente a la tumba. La observó por unos segundos, y luego, con un gesto suave, la tapa de la tumba comenzó a moverse lentamente. Lo peor vino después. Una mano cubierta por vendajes salió del interior. El pálido y huesudo brazo se extendió hacia afuera, como si intentara salir de la tumba. Era la mano de un muerto. Un frío helado recorrió mi cuerpo, y mi primer impulso fue correr. Pero la figura encapuchada me miró fijamente con ojos vacíos, sin pupilas, solo oscuridad. No puedes escapar, dijo con una voz grave, como un susurro dentro de mi cabeza. Intenté gritar, pero mis cuerdas vocales no respondían. No podía moverme, como si el aire se hubiera vuelto espeso, denso, atrapándome. La figura comenzó a caminar hacia mí. Sabía lo que iba a pasar. En ese momento, la tapa de la tumba se levantó por completo, y el cuerpo en su interior, en descomposición, comenzó a levantarse lentamente, con una fuerza antinatural. La figura, que ahora se mostró como un ser sin rostro,
pasó junto a mí sin tocarme. No pude moverme. Estaba paralizado, mirando cómo el cadáver caminaba hacia la entrada del cementerio. En ese instante, me di cuenta de que todos los muertos en el cementerio se estaban levantando. No era una visión, era real. Las lápidas se rompían, las tumbas se abrían, y los muertos, algunos casi enteramente descompuestos, comenzaban a caminar hacia la salida, mientras la figura encapuchada les guiaba. En un último intento por salvarme, corrí hacia la caseta de vigilancia. Me escondí allí, mirando por la ventana. Vi cómo los muertos salían del cementerio, despojados de su mortalidad, pero no con su alma. Eran sombras, sombras que tomaban la forma de los cuerpos que alguna vez fueron. Al amanecer, el cementerio parecía estar en paz, pero sabía que nada era lo mismo. No veía cuerpos, pero podía sentir la presencia de ellos, rondando en la oscuridad, esperando a que la noche regresara. Cuando fui al cementerio esa noche siguiente, la tumba de Vega ya no estaba. La lápida había desaparecido por completo. El cementerio estaba vacío, pero no lo estaba. Sabía que el mal que había despertado esa noche seguiría acechando por siempre. Ahora, cuando mi turno llega, veo las sombras moverse entre las tumbas. Y aunque nadie más puede verlos, yo sé que están ahí. Y sé que volverán. Como siempre lo han hecho. Me dieron el turno de noche en el hospital abandonado. Ya no se hacen operaciones allí, claro, pero siempre hay cosas que hacer en el edificio. El lugar está en muy mal estado, con paredes que se caen a pedazos y pasillos oscuros que apenas puedo recorrer con una linterna. Los vecinos dicen que no es seguro estar allí después del anochecer, pero yo necesitaba el dinero, así que acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Era la primera vez que trabajaba en este tipo de lugar. No soy de asustarme fácilmente, y al principio, todo parecía tranquilo. Solo había que hacer rondas para asegurarse de que nadie entrara, evitar que vagabundos se metieran a dormir ahí, cosas así. La parte difícil era el silencio. Había algo extraño en la quietud de ese hospital, algo que no podía identificar. Era como si el edificio estuviera esperando que algo sucediera. Durante la primera ronda, todo parecía normal. Pero a la segunda, alrededor de las 2 de la mañana, comencé a escuchar algo raro. No era un sonido fuerte, más bien un susurro. Pensé que podría ser el viento, o tal vez algún sonido que venía de fuera, pero se repetía. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que no dejaba de sonar. Miré a mi alrededor, tratando de identificar de dónde provenía, pero todo estaba en completo silencio, como si no hubiera nada allí. Pasé por las habitaciones vacías, los pasillos desmoronados, sin encontrar a nadie. Pero el susurro seguía. A veces parecía más cerca, otras veces más lejos. Al principio, traté de ignorarlo. Después de todo, era un hospital, y esos edificios viejos siempre tienen ruidos extraños. Pero luego algo cambió. En uno de los pasillos del segundo piso, vi una puerta entreabierta. No era una puerta común, estaba llena de manchas de humedad, como si algo hubiera estado goteando por mucho tiempo. El susurro provenía de allí. Decidí acercarme, con cautela. Sabía que no debería, pero algo me empujaba a hacerlo. Al abrir la puerta, el susurro se hizo más fuerte. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no pude distinguir las palabras. Era un sonido tan extraño, que me hizo sentir incómodo. Cuando entré, la habitación estaba vacía, pero en el centro había una silla de ruedas antigua, con la pintura desgastada. Y lo más extraño era que, en el respaldo, había algo escrito. No podía verlo bien en la oscuridad, así que tomé la linterna y la iluminé. Lo que decía era simple: ayúdame. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía entenderlo. ¿Quién habría escrito eso? ¿Por qué aquí, en medio de un hospital vacío? Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero no encontré nada más que paredes deterioradas. Decidí salir de la habitación, pero al dar la vuelta, la puerta se cerró sola. El susurro ahora estaba claro, estaba justo detrás de mí. Era como si alguien me hablara directamente, pero no había nadie allí.
Corrí hacia la puerta, la abrí y salí al pasillo. El hospital seguía siendo el mismo, vacío y desolado. Pero al volver a revisar las cámaras de seguridad, noté algo que me heló la sangre. En una de las grabaciones, pude ver una figura delgada, en una silla de ruedas, desplazándose por el pasillo sin hacer ruido. Ya no podía quedarme ahí. Corrí hacia la salida, tratando de ignorar la sensación de que algo me seguía. Al salir al aire libre, sentí un alivio inmediato. Pero cuando miré hacia la ventana del segundo piso, vi lo peor, la misma figura, observándome desde la oscuridad, con una sonrisa macabra en el rostro. Nunca volví al hospital. No importa lo que me ofrezcan, nunca regresaré a ese lugar. Algo sigue allí, esperando. Y sé que, si alguien más entra, el susurro no se detendrá hasta que encuentren lo que está esperando.